Hola, buen día. Mi nombre es Alexia Naomi Vega Soto y hoy en la materia de gramática comparativa del inglés y español que nos imparte el maestro Carlos Manuel Beltrán Piedrola, voy a explicarles de una manera breve sobre acerca de la gramática comparativa que hay entre el español y el inglés. Para ello, el maestro nos dejó seleccionar una fábula, porque estamos viendo como que las fábulas, las partes narrativas. Entonces nos dejó seleccionar una fábula de nuestro gusto, cualquiera que elijamos. Ahora, dentro de esta fábula nosotros tenemos que encontrar como que estas gramáticas que podemos comparar entre el español y el inglés. Cómo podemos, por qué es importante, cómo podemos utilizarlas y cómo podemos también enseñarlas dentro del aula. Ahora, el día de hoy quiero hacer un énfasis en un tema en específico, que es la forma en la que se realiza una acción de manera de gerundio. Ahora, nosotros cuando hablamos en español decimos comiendo, hablando, cenando, llamando, estudiando, esa palabra funciona por sí sola. Ahora, ¿qué quiero llegar a hacer con esto? Cuando estamos hablando de esas palabras, pues estamos hablando de un gerundio, que son palabras que obviamente terminan con ando yendo. ¿Por qué quiero hacer énfasis? ¿Por qué? Porque en nuestro idioma el gerundio tiene como que la fuerza suficiente para explicar la manera en la que se suelen hacer las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que por sí solo funciona correctamente, por sí solo se entiende, se llega a entender. Cuando decimos, ¿qué estás haciendo? Ah, pues estoy comiendo, se entiende. ¿Es por qué? Porque pues es muy rápido, es fácil y es directo y además como hispanos, como gente que hablamos español, como nuestra lengua materna, pues se oye de manera natural. En cambio, cuando estamos hablando del inglés, no. En inglés, si hablamos de un solo gerundio, no funciona. Entonces, este es el objetivo de mi presentación, es el analizar esta como que esta pequeña discrepancia que hay entre el gerundio, el uso del gerundio en español y el uso del gerundio en inglés. ¿Por qué? Porque en español el gerundio pues funciona solo de maravilla, pero en inglés obligatoriamente necesito una palabra de apoyo para que no suela sonar, no suela llegar a sonar raro, extraño o de diferentes maneras. Ahora, usando como ejemplo la fábula que nos dio a seleccionar el maestro, yo, en mi opinión, elegí el oso y las abejas. Se los voy a leer rapidito. Dice el oso y las abejas. Cierto día de verano, un oso salió en busca de miel, puesto que tenía mucha hambre. Se encontró con un enjambre y dijo, hola, ¿me dan un poco de esa rica miel? No, es nuestra. La llevamos trabajando todo el año. El oso enfadado tomó un palo y empezó a darle golpes hasta que el enjambre cayó. Las abejas rabiosas salieron y empezaron a picotearle. El oso se puso a correr en busca de un río y al llegar se salvó sumergiéndose en el agua. Moraleja. Es más sabio superar una ofensa o lesión en silencio que provocar mil perdiendo la paciencia. ¿Cuál es la parte que quiero recalcar aquí en esta fábula? Que el día de hoy pues obviamente es el gerundio de modo contra la estructura que vamos a ver el día de hoy. Quiero destacar esta parte. Quiero más bien disercionar esta parte, ¿no? El escape del oso. El oso se puso a correr en busca de un río y al llegar se salvó sumergiéndose en el agua. Ahora, si analizamos de esta manera, en el español se salvó sumergiéndose, se escucha claro, se entiende, porque es el método directo y fluye naturalmente. ¿Qué hizo el oso para salvarse? Pues se sumergió. ¿Cómo le hizo? Pues sumergiéndose. Ahora, si nosotros traducimos literalmente esta oración, por ejemplo, en este caso, he saved himself submerging, se entiende, pero suena muy raro, que suele ocasionar que genera alta carga cognitiva por falta de puente sintáctico. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? En la sintaxis del inglés, un verbo terminado en ing no tiene la fuerza estructural para sostener el significado de la manera o el método por sí solo. Quiero recalcar aquí una frase que me gustó mucho, que es como intentar construir una pared sola apilando los ladrillos sin ponerles mezcla en medio. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor sí funciona,
pero no es la manera correcta. ¿Por qué? Porque al final y al cabo se destruye. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que nosotros, como maestros o como traductores del español al inglés, nosotros tenemos que buscar la manera en que esta parte se salve. ¿Qué quiero decir con que se salve? Tenga que funcionar forzosamente nuestras intenciones del español al inglés. En este caso le falta una palabra de apoyo, que en mi opinión queda by. Inglés. En inglés, por ejemplo, ya haciendo corrección a la primera oración, quedaría de la siguiente manera. He saved himself by submerging. ¿Qué quiere decir esto? Que la preposición by sostiene el significado del verbo. Ya no es así como de que, pum, no. Ya aquí los estudiantes angloparlantes ya suelen identificar y dicen, no, es que me suena mejor de esta manera. Entonces, esto es lo que quiero contrastar, que el uso del gerundio en español no es lo mismo que el gerundio del inglés. En el español, qué bueno que nosotros, como hispanos, pues tenemos como que algo más fácil, que funciona por sí solito, tenemos nuestro comodín, nuestra herramienta a la mano, que por sí sola funciona. Pero en el inglés no podemos traducirla literalmente. Eso, aunque no suene o no sea incorrecto, suena mal. Es como cuando nos dicen una oración incompleta. No vamos, a lo mejor sí podemos llegar a entender la idea, pero nos va a costar trabajo. Así, igual manera en el inglés. Nosotros tenemos que buscar la manera en que el mensaje llegue con las mismas intenciones que se quieren dar en el español al inglés. En este caso no podemos traducirlo literalmente. Tenemos que agregarle palabras de apoyo para que funcione. Ahora, ¿cómo esto lo podemos aplicar en el aula? O más bien, ¿cómo esto se puede pues, utilizar en el aula? Ahora, un método fácil y sencillo que me gustaría recalcar es que cuando nosotros enseñamos esta clase de temas, se utiliza mucho la repetición. Más bien, por ejemplo, en mi caso, que en mi ámbitos de niños, para mí este tipo de oraciones me funciona el método de respuesta física total. ¿Por qué? Porque los niños al estar haciendo la acción y repitiéndola y obviamente repetir la oración, se les va quedando que la palabra tiene que llevar una palabra de apoyo. Ahora, ese es mi método. Lo segundo, cuando nosotros como traductores o nos queremos ayudar en la traducción o queremos más bien sobresalir en la traducción, nosotros tenemos que hallar acciones dinámicas. ¿Qué quiero llamar con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos traducir palabras por palabras y darle ya literalmente a lo mismo. Aquí obviamente hay una falta de comunicación. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros traducirlo literalmente al otro idioma, el del otro idioma obviamente pues no van a entender. A lo mejor va a llegar el mensaje distorsionado. Entonces nosotros como traductores tenemos que llegar a hacer una reflejación. ¿Qué reflejación? ¿O qué quiero decir con reflejación? Que nosotros como buenos traductores, como buenos maestros que somos, tenemos que buscar la manera en que el mensaje llegue de una manera no exactamente igual a lo mejor, pero sí que tenga que llegar a tener las intenciones que busca el lector o el autor hacia el otro idioma. No podemos solamente traducir todo a lo literal, sino que tenemos que llegar a tener que buscar estos contrastes para que nosotros a la hora de pasar de un texto a otro o decir de unas palabras a otras palabras, se lleguen a entender. No podemos traducirlo de manera literal, como lo que había dicho, submerging. No puede hacer, no funciona por sí solo. Ahora, si nosotros le ponemos la palabra de apoyo, que en este caso es by submerging, ya el mensaje suele ser más claro para el angloparlante o para los angloparlantes que llegan a leer o escuchar este mensaje. Entonces, eso es importante que nosotros tenemos que hacer como profesionales que somos. Y pues, en una pequeña conclusión general, es que pues dominar la gramática comparativa o contrastiva, no solo debemos de memorizar las palabras, los diccionarios o nuestras listas de vocabulario, no. Se trata de que tenemos que tener esa sensibilidad o esa manera en que
esas pequeñas piezas pequeñas puede ser la clave para que el mensaje suele entenderse de una mejor manera. Entonces, esto es como que mi conclusión final de lo que puedo llegar a tener cuando busco maneras en cómo comparar una parte gramatical del español y cómo hacerla llegar al inglés. Como lo que estábamos viendo del subjuntivo, que nosotros tenemos en español el subjuntivo y en inglés pues no existe el subjuntivo, entonces nosotros tenemos también que utilizar, por ejemplo, en este caso los verbos modales para que se llegue a entender el mensaje. Entonces, esto es importante a la hora de nosotros como profesionales ponerlo en práctica, que tengamos esa sensibilidad de buscar la información correcta, cómo puedo llegar a, a mandar este mensaje del español al inglés y que suene exactamente con las intenciones que yo quiero. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta como profesionales. Y pues hasta aquí sería todo mi video y espero que pues les haya gustado. Cualquier duda o aclaración por mensaje en WhatsApp. Gracias.